16:38, estamos en directo, abrimos temas de actualidad y sacamos a debate varias cuestiones. Una de ellas, si es preciso, necesario o imprescindible el adelgazamiento de la administración, un tema que ya está prácticamente en las mesas de tertulia, planteado el tema recientemente por la presidenta del Gobierno, hoy con la respuesta de los distintos grupos parlamentarios presentes en el órgano legislativo de nuestra comunidad. Analizamos este y otros temas con Guillermo Lorea. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y felicidades. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien. Contentos, bien, ¿no? Bien. De haberlos cumplido. Efectivamente. Cambiando de década. Bueno, eso ya es más complicado. Muy bien. Teresa Ed, ¿qué tal estás, Tere? Buenas tardes. Pues bien, hoy un poco también, como que mitad de la población un poco tocadilla con esto, Sí. ¿verdad? A punto ya de la gripe y lo demás. Pues a mí me gustaría cumplir 40, Guillermo, la verdad. Claro que sí. Parece una edad No, súper muy buena bonita, edad, ¿no? Muy bonita edad. 30 y 10. Eso 30 y 10. Te conservas muy bien, como se suele decir, sobre todo a las mujeres. En este caso, a ti también te lo decimos. Muchas gracias, Guillermo, Amaya. ¿eh? Yo también te quiero. Bueno, también damos la bienvenida a Alberto Sancho. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues muy bien, esperando que los 30 y 10 lleguen tarde, muy tarde. Que lleguen, pero muy bien, además, sí, ¿no? siempre bien a por ser. Claro que sí. Bueno, pues llegan temas de actualidad intensos que van a generar, desde luego, bueno, pues titulares y controversias seguramente entre los diferentes puntos de vista políticos en nuestra comunidad. Ya lo dijo la presidenta del Ejecutivo y presidenta de UPN en el Comité Político Regionalista, que era preciso, quizás se planteaba, se sacaba el debate de la reducción o adelgazamiento del Parlamento. Si os parece, vamos a recordar sus palabras y luego veremos también qué opinan los parlamentarios y qué opinan nuestros contertulios. Bárcena dijo que busca la eficacia de la administración y considera que para ello deben adelgazarse sus estructuras y señaló que el Parlamento debe adaptarse al peso real de la población. Deseamos que nuestro Parlamento autonómico sea uno de los más eficaces de España, pero no que sea uno de los más caros. E insistió en que tras las reducciones de empresas y personal hay que seguir reformando el sector público. Vamos a seguir adelante, racionalizando la administración pública y optimizando todos los recursos materiales y humanos, a pesar de las trabas que nos ponen la oposición parlamentaria, que sigue aferrada a un mundo que ya no existe. Sobre el informe de la Guardia Civil, la presidenta dijo que tuvo que denunciar lo que son, a su juicio, gravedad de los datos que se ofrecen. Nos han acusado falsamente de criminalizar al modelo D, cuando los verdaderos enemigos del modelo D y del euskera son los que solo ven en él una lengua y una herramienta para la construcción nacional. En su discurso se refirió a una publicación de Sortu en la que se habla de desgastar a UPN. Pidió a los cargos de su partido firmeza. Porque mientras exista UPN fuerte, no tienen posibilidad alguna de acabar con Navarra. Y nosotros vamos a hacer que UPN esté más fuerte que nunca. Bárcena dijo que pretende simplificar el sistema fiscal navarro y que espera la firma con el Estado del convenio económico. Bueno, diversos temas, la reducción del Parlamento sería uno de ellos. Recientemente teníamos un dato que aportaba Diario de Navarra. Los parlamentarios recibieron 2,4 millones en 2013 en sueldos y dietas. ¿Habría que adelgazar la administración mirando, en este caso, al legislativo, Guillermo? Sin lugar a dudas, yo estoy encantado de que Yolanda Bárcena, el Gobierno, y con ella el Gobierno de Navarra y también Unión del Pueblo Navarro, hayan decidido seguir esta línea que el Partido Popular había propuesto hace 3 o 4 años. Hubo varias iniciativas a este respecto y en aquel momento fueron rechazadas por UPN, con lo cual de sabios es recapacitar, es corregir y enmendarse, y entonces bienvenido sea. Quiero decir, aquí se trata de alabar cuando se toma el buen camino. Entonces, la administración, no solo la foral, también la nacional y la de la mayor parte de las comunidades autónomas, es obesa y necesitaba urgentemente adelgazar. Hay que evitar duplicidades, hay que evitar falta de eficacia, hay que conseguir mejor gestión, mayor eficiencia, y esto creo que va precisamente en esa misma línea. Con lo cual, aunque sea más tarde, aunque haga suyas iniciativas de otro partido, como el Partido Popular, a mí me parecen fenomenal. Bienvenidas sean, aunque lleguen ahora, bienvenidas sean.
Mejor ahora que más tarde. Teresa, de 50 parlamentarios, más de 600.000 habitantes, ¿cuál podría ser? Y bueno, pues quizá nosotros no tenemos todos los datos en la mano o los informes oportunos, pero somos ciudadanos y tenemos opinión y criterio, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar un parlamento? ¿Cuántos parlamentarios serían de recibo, ¿no? Hablamos de 50 representantes, con el gasto que acabamos de citar, muchos de los representantes liberados, con bueno, pues un sueldo que quizá a muchos ciudadanos, claro está, les gustaría tener, con muchas funciones, sin duda alguna también, y la labor representativa que supone, ¿no? Sin menoscabo, sin duda alguna, de la labor que llevan a cabo. Pero ahora mismo, en tiempos de crisis, ¿sería conveniente el planteamiento, al menos abrir el debate? Bueno, yo no sé si es el principal debate en este momento en Navarra, lo más necesario, justamente este. Yo soy de la opinión de que no. O sea, yo primero quiero decir, adelgazar la administración me parece bien en un sentido, es decir, en un sentido de todos aquellos cargos que todavía hay a dedo, que tienen que cobran unos sueldazos del patín, que todavía existen, yo por ahí recortaría rápidamente, eso existe y es real, y que saquen también la cifra de lo que suponen. Desde luego creo que la administración, lo siento, Guillermo, no es bueno recortarla en todo aquello que es servicio a la ciudadanía, es decir, por ahí no, y creo que esta vía va por ahí también, y tampoco me parece del todo bien recortarla en aquello que es la representación directa, porque en caso de reducir algo que se puede estudiar, yo no digo que no, es decir, que igual, oiga, en lugar de 50 pueden ser 40, yo ahí no me parece ni bien ni mal, lo que sí digo es que la reducción que se haga sea siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad política. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, el Parlamento es un organismo de control, es decir, en este momento además en Navarra es evidente, es decir, todo lo que aprueba el Parlamento luego el Gobierno es verdad que se lo salta por allá, ¿no? Pero es cierto que es un organismo donde está poniendo verdaderos problemas al Gobierno y es importante que haya organismos de control elegidos directamente. Por lo tanto, yo digo, reducir en otras cosas, como he dicho en esto, que los sueldos se ajusten, sí. Porque, oye, claro que nos gustaría a todo el mundo ganar mucho más, pero en los tiempos que viven yo creo que ahí tenía que haber un criterio muy claro. Es decir, yo digo de verdad, es que no entiendo por qué una persona, es decir, que además ahí no se ha entrado tampoco por saber el que más, por haber pasado unas oposiciones, por en fin, normalmente ha sido porque va a ser una lista y entras, no hay más criterio de elección. Es decir, ¿por qué tiene que ganar mucho más allá que el resto de la ciudadanía? Oiga, con 2.000 euros al mes, 2.500, me parece más que suficiente cuando todo lo demás también está pagado. Es decir, yo por ahí creo que sí que haría los recortes importantes. Nunca recortaría, vuelvo a decir, en servicio a la ciudadanía, es decir, todo aquello que suponga que haya menos personal trabajando en la administración para que realmente la ciudadanía tenga un buen servicio, y recortaría por todos los cargos a dedo, que todavía hay bastantes. Una precisión por alusiones. ¿Qué, pues? Sí, porque has dicho, has hablado de que yo, bueno, que tú no recortarías la administración, servicios. Yo no estoy diciendo que haya que eliminar servicios. He dicho que tiene que ser una administración más eficiente y más eficaz. Quiere decir que eliminando duplicidades y eliminando cosas quizá innecesarias, se dé los mismos servicios o mejores. Bien, pero quiero precisar eso. No, pero bueno, quiero decir, no se trata de eliminar. eliminar. Recordaros que también justamente otra de las cosas que se quiere quitar, que también es la figura de la persona defensora del pueblo. Claro. Por eso, pues no está mal, oye, también tener a alguien que... Yo ahora mismo estoy con un Pero tema hay que me alegrará que esta persona diga algo. Hay un defensor del pueblo nacional, bueno, y si si cada departamento del gobierno de Navarra, porque Vale. al final el defensor del pueblo fundamentalmente lo que hace es en Navarra es enviar informes evaluando las quejas. Bueno, pues si cada departamento del gobierno de Navarra hace un informe de esas quejas y los hace bien, no sería necesario. Y lo que no, que vaya al defensor del pueblo nacional. Bueno, ¿cuánto nos cuesta el Parlamento de Navarra ese posible adelgazamiento? Los partidos han mostrado, bueno, su visión bastante crítica, excepto el Partido Popular, a este tema. Por ejemplo, el Partido Socialista le ha dicho a la presidenta del Gobierno que predique con el ejemplo. Efectivamente. Para mí es una bomba de humo. Este tema que ha sacado encima de la mesa es una bomba de humo, como otro de los temas que saca la presidenta del Gobierno, UPN, en los últimos tiempos, ¿no? Para mí, además de eso, bueno, es una política de seguismo del Partido Popular, y me alegro que por fin se desenmascare esta persona y UPN, bueno, haciendo seguidismo de las políticas del Partido Popular y políticas, por ejemplo, como ha venido realizando Dolores de Cospedal, pues en Castilla-La Mancha, ¿no? Reduciendo de 40 y pico parlamentarios a 25 y haciendo que cada uno de ellos cobren 17.000 euros. Yo considero que la democracia tiene un precio, y si queremos democracia debemos pagarla. Evidentemente, ese precio no es recortar de 40 y pico parlamentarios a 25. Hablemos de lo que cuestan esos, en este caso 50 parlamentarios navarros, no de que bajemos a 30, 25, a 10 o a los 15. Pues hay parlamentarios que cobran 55.000 euros, otros 49.000, otros 67.000, otros 5.700 en función de sus funciones. Que cobren 17.000 euros no es de recibo. A mí me parece poco. 17.000 euros anuales por desempeñar una función pública que le dedica
exclusividad a su tiempo? Por supuesto que es poco. A mí esas cuantías me parecen adecuadas. Ojo, que hablemos de las cuantías de lo que cobra cada uno de ellos, por supuesto, pero lo que no permitiré es que se recorte el número de parlamentarios. Para mí, y más en la Cámara Foral, el número de parlamentarios lo que tiene que hacer es representar a todas las sensibilidades y a todas las opiniones políticas que existen en la comunidad. Y si queremos hablar de recortar democracia, hablemos de disminuir parlamentarios en este caso. ¿Queremos hablar de eficiencia y eficacia, cosa que el Gobierno de Navarra no hace? Hablemos de cuánto cobran esos 50. Bajo mi punto de vista, bueno, podríamos entrar a un debate de si es mucho, si es poco, que por cierto, tercer año con los salarios congelados. Lo que tiene que hacer un parlamentario es predicar con el ejemplo. Y lo que tiene que hacer Yolanda Barcina no únicamente es decir, oiga, no, pasamos de 50 a 40, que lo tendrá complicado porque hay que reformar o modificar la ley foral del año 86, en el cual dice que tiene que haber entre 40 y 60. Y vistas las declaraciones del resto de los grupos de la oposición, dudo bastante que se modifique. Vamos a recordar las declaraciones de los diferentes grupos presentes en la Cámara y seguimos analizando el tema. Barcina lo que quiere es un Parlamento menor porque le molesta la labor de impulso de la acción de Gobierno y de control del Gobierno que hace el Parlamento. A la señora Barcina no sé si le sobrarán 10 parlamentarios, lo que tenemos claro es que le sobra el Parlamento entero, le sobra el defensor del pueblo. El gran problema del gasto público en Navarra no es el Parlamento. Cuando se habla del Parlamento es que no se quiere hablar de otras cuestiones. Que el Parlamento de Navarra tenga que ser más eficiente, menos costoso y de reducir el número de escaños. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, desde luego está de acuerdo. Sobre si el Parlamento tienen que ser 50, tienen que ser, no sé, pero sinceramente no nos parece relevante, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos las palabras de todos los representantes políticos con diferentes argumentos. Bueno, veremos a ver cuáles son los criterios que se pueden seguir si finalmente continúa ese debate, ¿no? Sí, yo quería decir que reducir el número de escaños no implica reducir democracia. O sea, perdóname, yo creo que es un poco, tiene un argumento que no está exento de demagogia. Estamos en una democracia representativa. Y por lo tanto, las distintas cámaras tienen que ser una representación del pueblo soberano. Entonces, si se reduce el número de escaños, evidentemente la elección en los siguientes comicios será proporcional, según la ley electoral, será la proporción según en la asignación de escaños, ¿no?, que tenga cada entidad, cada agrupación, cada partido político. Por lo tanto, la democracia no se ve recortada. Sigue existiendo la democracia y habrá un menor número de representantes, pero que pueden hacer las mismas funciones. Y siempre proporcional a lo manifestado por las urnas, por el pueblo. Pero por cierto, hay que decir que la ratio en Navarra, es decir, la relación entre el número de representantes y de representados, es decir, de parlamentarios y de censo electoral, es la más alta o de las más altas de España. ¿Y la más cara? Pregunto. Bueno, habrá que ver si es la más Porque cara ahí proporcionalmente, el debate, ¿no?, pero en la el más número. cara en números absolutos o la más cara en números Claro, relativos. ahí el debate. ¿Hablemos de gasto o hablamos de democracia? Porque aquí estamos planteando que el número de parlamentarios por habitante es la más alta de España. Es lo que acabas de plantear. ¿Pero es la más cara? Claro, porque si a mí se me propusiera, actualmente tenemos 50, podemos tener hasta 60. Pero no he dicho que Si sea el eso que tenga más diputados si o eso más es- parlamentarios. He si dicho eso que el que es- tiene más en relación a su Guillermo, población. Por lo tanto, en Está- números está- absolutos, obviamente no va a ¿Estarías de ser la más acuerdo? cara. Y yo planteo una pregunta, Vaya, si me permites. Planteo una pregunta. Si en vez de 50 tuviéramos 60, pero costaran menos, ¿estaríais también a favor? No, pero sí, a ver, Lo pregunto, ¿estaría a favor Yolanda Barcina? No porque sé, la ley lo pregúntaselo a permite. Yolanda. O sea, por lo tanto, yo lo que quiero dejar claro es que hablamos de gasto, hablemos de gasto, no de número de parlamentarios. Igual lo que hay que hablar es que en vez de 45.000 deban cobrar 40.000. Pero tú acabas de decir que están cobrando unas cantidades que para un representante público, para alguien que se dedica a la cosa pública y full time, a tiempo completo, son cantidades muy razonables. Por lo tanto, tú partimos de que tú y tu partido no entienden que están cobrando demasiado. No, pero vamos a ver, déjame que termine lo que quería decir. Es decir, en definitiva, lo que se trata es de ajustar más, como el resto de las comunidades, ese número de representantes a la población. Vamos a ver, punto. el Eso debate no es reducir democracia. Y lo que no es de recibo es decir que la presidenta del gobierno, que en otro momento no le pareció bien este recorte y ahora, bienvenido sea, sí se lo parece, que se propuso mi partido hace tiempo, no significa que quiera eludir el Parlamento, que no quiere Parlamento, que quiere menos democracia, que no quiere control parlamentario. Todo eso va a seguir existiendo exactamente igual. No hagamos demagogia. Pero eso ya No lo hagamos dirá ella,
ella, ¿no? Bueno, Que parece sí, difícil que pero salga adelante el debate solo también, una ¿no? Porque todos cuestión. los partidos no han mostrado su posición favorable, con la excepción de UPN y Partido Sí, Popular. no parece fácil, pero en cualquier caso a mí sí que me parece realmente el tema de fondo. Es decir, este tema se plantea en un contexto donde estamos hablando de reducción económica. No se ha planteado históricamente como un tema, es decir, oigan ustedes que la democracia está, le sobra mucha gente que la representa, no, se plantea, es decir, desde un punto de vista de reducción económica. Entonces, la reducción económica lo que estamos planteando a otra gente es que hay que hacerla mirando bien en qué queremos reducir, no tanto el número, efectivamente, que yo ya he dicho, que a mí me puede dar igual que haya 45, que no es el problema de fondo para mí, siempre y cuando haya una representación real, proporcional a las diferentes opciones políticas e incluso personales. Bueno, dicho esto, es decir, se puede reducir el dinero, se puede decir, ya he dicho, otro tipo de cuestiones de la administración que hoy todavía están ahí pesando en mucho dinero, todos los cargos a dedo que nadie quiere tocar. Y son, claro, los cargos de designación política, yo digo a dedo porque son hechos a dedo directamente. Entonces, una vez que se haga esto, sigamos analizando, pero el problema de fondo es, lo estamos argumentando económicamente, por lo tanto, busquemos las opciones para que económicamente, como te preguntaba, es decir, que haya más o menos no importa, lo importante es que no salga más caro que en otros sitios y que incluso hasta lo rebajemos más. Es decir, que yo he dicho, a mí me parece, en los momentos políticos, ya sé que en esto discrepo con los dos, que estamos viviendo, que una persona, y vuelvo a insistir, una persona que lo único que ha hecho es, en este momento, pertenecer a un partido político, porque está en el Parlamento, por pertenencia a un partido político, ha sido elegida por eso, ni siquiera directamente como persona, y desde luego no lo ha hecho porque ha entrado con una oposición, con un trabajo, en fin, no, digo porque como se me justifica que tienen que cobrar como no sé quiénes, no sé cuántos, digo, no, mire usted, ha entrado por esto, y creo que en los tiempos que vivimos, cobrar lo que ahí se cobra no me parece ni bien ni medio bien. A ti te parecerá poco, 30.000 euros, pero hay que rebajar, 50.000 euros, hay que ajustarlo a la población. También los gastos de kilometraje, ¿no? 52.000 euros, 23 parlamentarios. En la vida privada hay personas que cobran muchísimo más que eso. Bueno, pues entonces... Y existe, y eso existe. ¿Por qué no plantea...? Pero está bien que la política también plantee unos criterios éticos. Sí, por supuesto. Porque, perdona, eso va a los valores y no a lo económico. Lo que tiene que hacer un Parlamento de Navarra en este caso es... Lo que tiene que hacer un Parlamento de Navarra en este caso es ser ejemplo de lo que ocurre actualmente a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Punto. Que hay que reducir un 5%. Y desde luego Yolanda Bárcenas, vale, de los salarios, no del número total. No del número total. O de las dos ¿Por qué cosas? no plantea Yolanda Bárcenas reducirse el salario o el salario del gobierno un 25%? Vamos a ver Tienen la potestad para hacerlo. Los y no lo plantea. argumentos que esgrime la presidenta, con la que hoy también hemos charlado y ha explicado precisamente este adelgazamiento de la administración. Lo vemos. Estamos actuando especialmente en empresas públicas, fundaciones, es lo que nos toca ahora y es donde está especialmente la tarea que estamos llevando a cabo. Los trabajadores en la administración se han reducido un 5%. Esto implica muchos millones de euros a la hora de ajustar nuestros presupuestos para dedicarlos a otros aspectos que también son importantes. Bueno, hacía referencia de ese modo a la reducción de gastos. Sí, claro, pero también de la gente trabajadora de la administración. Es decir, que esto va todo acompañado. Del gobierno no. Reducir cada una de estas medidas individualmente, reducir el número de parlamentarios de 50 a 35, como propuso al principio de la legislatura del Partido Popular, por ejemplo, eliminar la figura del defensor del pueblo y analizar los datos económicos solamente de eliminar esa figura, de esa persona y todo el personal que tiene alrededor, pues, y cada una de otras tantas propuestas que se han hecho y algunas que ya se han llevado a cabo, como la eliminación de la oficina en Bruselas o su integración en la Embajada de España, o la eliminación de la oficina en Madrid, de representación en Madrid, la mal llamada Embajada de Navarra en Madrid, etcétera. Todas estas cosas, o delegación, mejor dicho, todas estas cosas individualmente y cada una de ellas no supone, en números totales, en números absolutos, no supone tanto y desde luego no va a solucionar la crisis. Pero la suma de todas ellas ya hace un poco más. Pero además, lo fundamental, y yo creo que tú has dado antes en la clave, es la imagen, ¿no? Es decir, el no subirse durante 3 años consecutivos o tener congelados sus retribuciones tampoco va a solucionar la crisis, pero tú has dicho, los parlamentarios tienen que dar ejemplo. Bueno, pues el Parlamento tiene que ser un ejemplo de lo que se pide a la sociedad. Y entonces, a lo mejor reducir el número, y eso implica también reducción del capítulo 1, que es el de salarios de la administración, pues no es tanto los números totales como el ejemplo que está dando a la sociedad. Se les está exigiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, pues los primeros que se aplican
el cuento son los políticos y el Parlamento se reduce, salvo que fuera imprescindible, en cuyo caso estaríamos hablando de un debate de funcionamiento y no lo estoy oyendo, salvo que fuera imprescindible que no pudiera disminuir de 50 porque son necesarios los 50, todos y cada uno de ellos, y parece que nadie ha ido por ahí, pues a lo mejor lo que hay que hacer es lanzar también eso como un mensaje a la sociedad, que es lo que va a entender. Eliminar la figura de la defensora del pueblo, que es del defensor del pueblo, mejor dicho, se hace, entre otras cosas, porque hay duplicidad. ¿Pasaría algo porque siguiera? No, hará su labor y hará cosas que estén muy bien, pero si ya hay una figura nacional y ya hay otras cosas que otros departamentos del Gobierno de Navarra las hacen ya, pues a lo mejor es prescindible. Y si es prescindible y se elimina, la gente, se elimina gasto de aquí, de allá y de más allá, y eso la gente lo agradece. Y que se apriete el cinturón la administración cuando los ciudadanos lo están haciendo, pues también lo agradecen y entienden ese mensaje. Es también un mensaje, es también una pedagogía. Diciendo, o sea, la gente lo que estamos pidiendo, yo me siento ciudadana, o sea, yo aquí no estoy representando a nadie más que a mí misma, más que a mí misma. Es decir, yo, desde luego, lo que estoy pidiendo es que realmente, es decir, la persona que esté en este momento en política, me da igual de parlamentaria, en el gobierno, lo que sea tratada igualmente que yo en cualquier cosa que haga. Es decir, si resulta que por lo que sea ha robado o ha cometido una serie de cuestiones, realmente la justicia le trate exactamente como me trataría a mí. Que realmente, es decir, no tenga ningún tipo de privilegio especial solo por hecho de estar en política. Por lo tanto, que sus sueldos y todas esas cosas que ha habido, y muchas en materia del mundo de la política, se vayan para atrás, se quiten, se ponga a todo el mundo de la vida política a nivel de la ciudadanía normal. Y cuando digo normal es lo que estamos viviendo. Yo creo que es lo que estamos pidiendo y a la vez queremos que el dinero sea bien utilizado, es decir, que podamos seguir teniendo una buena educación, una buena sanidad, ese tipo de cosas, es decir, una ley de dependencia importante que nos permita vivir bien. Esto es lo que queremos la ciudadanía, yo entiendo, no tanto si hay 15 o 20, lo que nos importa es si se gastan 30.000 o 200.000, no tanto si va a haber 15 o 20. Que ya digo que a mí me parece un debate que si hay que llegar a 40 porque es necesario, vale. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barañáin se han congelado las dietas durante toda la legislatura, desde el año 2011 hasta el año 2015. Eso es dar ejemplo, es un mensaje de ajuste y de ejemplaridad respecto al ciudadano y la ciudadana, es así de claro, ¿no? Más allá de que se reduzca de 21 concejales como somos a 17, eso es un recorte en democracia. ¿Queremos recortar y queremos reducir el gasto de lo que cuesta la clase política, mal llamada clase política? Sí. Pues oiga, hablemos de dinero, no hablemos de escaños o de parlamentarios. Porque lo sencillo es hacer lo que ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha y pasar de 40 y pico a 25 y remunerarle solo con 17.000 euros. ¿Quién va a poder dedicarse a la política con 17.000 euros? ¿Los que ya tengan parné de inicio? Oye, pues para ellos, pero claro, yo no creo que la democracia sea eso. Yo creo que la democracia tiene un precio, evidentemente, y hay que pagarla. Luego queda a discreción del que nos escucha si es mucho o es poco. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos en la vida pública, es ser ejemplares. Llevando tu argumento al extremo, si en lugar de 50 tuviéramos 100, o desde luego los 60 que permite la norma ahora mismo, y si se modificara a 100, pues tendríamos el doble de democracia, y 200 tendríamos 4 veces más democracia. Si y si tenemos 25, ¿tenemos la mitad de democracia? No. Si costara menos. No, la democracia no se mide cuantitativamente, sino es cualitativo. Es decir, mientras esté representada la sociedad en su parte proporcional en un parlamento, hay democracia. Es decir, no se puede jugar con el argumento demagogo de que por reducir un número de escaños hay menos democracia. Hay parlamentos o cámaras más pequeñas que funcionan un funcionamiento mucho más democrático que otras que son mucho más grandes. Guillermo, solamente una cosita, habría mucha más democracia. Y de hecho en dictaduras donde hay asambleas, las mal llamadas asambleas o parlamentos en dictaduras, son mucho más numerosas y mucho más nutridas. Y no hay más democracia. Habría mucha más democracia si realmente lo que el Parlamento aprueba, lo que el Parlamento decide, el Gobierno lo tuviera en cuenta, porque se supone que es un órgano de control, que es la representación, no lo tiene. Si el Parlamento venga a aprobar cosas en Navarra que el Gobierno no está haciendo y que se las salta por ahí. O sea, esto sí que sería democracia, no si hay 50, 60 o 30. Esto es lo que no se está haciendo. Que un Parlamento, que debe ser, como vuelvo a insistir, un organismo de control, donde la ciudadanía tenemos la representación, para mí, vuelvo a decir, para mí mucho mejor representación directa, más que solamente por partidos. Pero en cualquier caso es lo que hay. Eso se tiene que hacer cuenta el Gobierno, no lo que está haciendo. Bueno, pues vemos diferentes opciones, diferentes posturas sobre un tema, desde luego, del que los ciudadanos hablaremos hoy y en los próximos días, y mucho, ¿no? Entre otros temas. Hoy hemos seleccionado sin duda interesante porque el debate está abierto. Hemos visto varias posturas, hemos escuchado a todos los diferentes representantes políticos en el Parlamento y la opinión también de la calle, que es la que esgrimen aquí nuestros invitados, ¿no? Guillermo Lorea, muchísimas gracias. Que termines muy bien el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Que lo disfrutes, esos 40 años. Gracias, 30 y 10.
Eso es. Y nada, pues ya seguiremos viéndonos a partir de ahora también con esa nueva década, que seguro que será fructífera. Guillermo, gracias. Gracias a vosotros. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate, Tere. Gracias. Gracias, Alberto. Hasta pronto, Alberto Sancho. Bueno, hemos analizado desde distintos puntos de vista y aristas este tema difícil. Ahora hacemos una breve pausa y seguimos con otros contenidos. Hoy tenemos ciencia y también hablaremos de sostenibilidad. Será después de una pausa.